Iniciamos anoche viendo una visión panorámica del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan cuáles son los nombres de las dos secciones en las cuales está organizado el libro de Apocalipsis? ¿Alguien quisiera colocarse en pie y decirnos? ¿Sí? Muy bien. La sección histórica, que comprende los capítulos del 1 al 14, y la sección escatológica del 15 al 22. Dijimos que en la sección histórica se presentan los eventos que ocurren a lo largo de la era cristiana, desde el tiempo de Cristo, primer siglo, hasta el tiempo del fin. Y hay 4 series proféticas que son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 escenas del gran conflicto. Dijimos también que en la sección escatológica, que es la sección que enfoca los eventos del tiempo del fin, porque la palabra escatología dijimos que significa estudio de los eventos del fin. Y en la sección escatológica también tenemos 4 secciones: las 7 plagas, la caída de Babilonia, el milenio y la nueva Jerusalén. Así que hoy vamos a iniciar con el estudio de los mensajes a las 7 iglesias. Y les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 1. Y leeremos primero el versículo 10. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí el libro de Apocalipsis fue originalmente escrito para ser enviado a esos 7 lugares que se encuentran en Turquía, que antes se llamaba Asia Menor. Y esos lugares son lugares reales que existieron. Y allí había congregaciones cristianas en el tiempo de Juan. Pero la aplicación del mensaje de Apocalipsis es para la iglesia cristiana de todos los tiempos. Porque el Apocalipsis fue escrito para consolar, para fortalecer y para alentar a la iglesia en los tiempos de dificultad, y para asegurarle a la iglesia, al pueblo cristiano, que Jesús saldría vencedor. Se cuenta que un niño que estaba leyendo un libro de uno de sus héroes favoritos. Ya ven que los jovencitos generalmente, pues al mirar la televisión o al leer algunos cuentos, logran o llegan a tener algún héroe favorito. Cuando yo era chico, pues hablaba que de Calimán, que Chucho el Roto y algunos otros. Los que son de mi tiempo recordarán esos personajes. Y este niño, este muchachito, estaba leyendo la historia de su personaje favorito. Pero como a mitad del libro, él veía cómo los malos atacaban a su héroe favorito, que siempre aparentemente pues saldría vencedor, pero lo derribaban en tierra y estaban a punto de matarlo. Y el niño con tristeza estaba leyendo cómo su héroe favorito estaba siendo derrotado. Y entonces se tuvo una idea: voy a leer al final del libro a ver en qué acaba todo esto. Y entonces se fue a las últimas páginas y allá pudo ver cómo al final de todo su héroe favorito derrotaba a los malos y salía vencedor. El Apocalipsis es algo así. A veces en medio de las luchas y los conflictos de la vida, pareciera que nuestro héroe favorito va a ser derrotado. Pareciera que el cristianismo está siendo derrotado con tanta maldad, tanta violencia, tanta incredulidad. Y entonces lo que hacemos que es ir a las últimas páginas del libro, al Apocalipsis. Y allí encontramos que nuestro héroe favorito sale vencedor. Precisamente mañana veremos, yo espero que nadie se pierda el tema de mañana, veremos el tema de los 4 jinetes. Jesús vencedor ante los jinetes maléficos del Apocalipsis.
Pero por ahora estudiaremos los mensajes a las 7 iglesias. El capítulo 2 y versículo 1, porque los mensajes a las 7 iglesias están en los primeros dos, en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y entonces da un mensaje a la iglesia de Éfeso. Un mensaje que se aplica también para nosotros, como para la iglesia en todos los tiempos. Pero ahora mismo diríamos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Noten cómo Jesús presenta primero un elogio a la iglesia, al decir: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has hallado mentirosos. En fin, presenta un elogio a la iglesia. Y hermanos, ese elogio es para todos nosotros en esta hora. El Señor conoce nuestras obras. Él sabe el trabajo que hemos realizado por llevar el Evangelio a otras personas. Él sabe también que nos hemos mantenido leales a la doctrina cristiana presentada en la Santa Biblia. Yo conozco tus obras. Pero también presenta un reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y viene entonces el consejo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Has dejado tu primer amor. Eso se aplicaría a haber abandonado el entusiasmo misionero, el haber abandonado el fervor misionero, el gozo de proclamar el Evangelio, porque el primer amor es ese momento cuando nosotros nos encontramos primeramente con Cristo y a todos queremos compartirles este mensaje de salvación. Pero cuando pasa el tiempo, ese primer amor se enfría y entonces nos acostumbramos a una rutina, nos acostumbramos sencillamente a venir, sentarnos, escuchar, y ya no compartimos con entusiasmo el mensaje de Jesucristo. Has dejado tu primer amor. Y entonces el consejo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde hemos caído? Hemos caído del fervor misionero, del compromiso misionero que tuvo la iglesia apostólica del primer siglo, cuando los primeros discípulos no les importó ni siquiera las reuniones del templo y se ocuparon de dispersarse por todas partes del Imperio Romano y predicar el Evangelio. ¿De dónde hemos caído? De un compromiso misionero enfocado en alcanzar a todas las almas con el mensaje de salvación. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Esas primeras obras que nosotros hicimos de fidelidad, de compromiso y entrega a Cristo Jesús cuando recién le conocimos como Salvador personal. Así que recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Pero después de presentar el consejo, Jesús vuelve a presentar un elogio más. Y ahora podemos ver en el versículo 6, donde dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Un elogio más. Pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas. O sea, aborreces, has rechazado las obras, prácticas y enseñanzas de movimientos disidentes. Los nicolaítas son un movimiento disidente, y te has mantenido fiel a la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús es como un psicólogo hábil que, para dar un reproche, lo envuelve entre dos elogios. Comienza primero: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, en fin. Luego viene el reproche y el consejo.
y al final otro elogió. Tenemos un sabio consejero, Cristo Jesús. Y entonces, después de esto viene una promesa. Y en esta noche estudiaremos principalmente las 7 promesas que se hacen a las 7 iglesias. Y al tema lo anunciamos ayer como promesas de salvación. Pero les mencioné que iba a mostrar unas fotografías de estos lugares. Dios nos ha permitido hacer algunos viajes por estos sitios. Aquí está ubicado la costa de lo que es Turquía. Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son lugares relativamente cercanos. Cuando hicimos ese viaje, realmente en una semana visitamos esos lugares. Después pasamos a otras partes de Asia y Europa. Aquí está una fotografía en Estambul. Estambul es la capital actual de Turquía. Aquí está una de las calles muy llenas de comerciantes mayormente. Este muchacho, este hombre con la gorrita, es mi hermano Moisés Espinosa, quien fue por mucho tiempo director de la Escuela de Teología en la Universidad de Navojoa. Y aquí están otros profesores de la Universidad de Navojoa. Y aquí está un servidor. Aquí estoy con otros compañeros, profesores de la Universidad de Montemorelos. Es cuando todavía enseñaba en la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos que hicimos este viaje. Nos daba algunos temas, algunos devocionales. De ahí pasamos a visitar Roma, visitar Jerusalén, Egipto y otros lugares. De paso, quiero decirles, mi esposa organiza viajes a la Tierra Santa. Por si alguien se animara, para noviembre del próximo año tenemos el próximo. El último lo hicimos en febrero pasado, hace unos meses. Y bueno, es posible ahorrando, ¿verdad? Al menos una vez en la vida darse este gusto. El Señor me ha permitido estar varias veces en Jerusalén, en Roma. He estado en la Catedral de San Pedro. Voy a mostrar unas fotos y experiencias que tuve allí con la Iglesia Católica. No se pierdan esos temas, porque personalmente viví experiencias, hermanos, que están confirmadas en la Santa Biblia. Es más, me tocó ver personalmente tanto a Juan Pablo II como a Benedicto XVI. Lo escuché directamente. Y bueno, luego contaré otras experiencias de estos viajes. Pero el propósito de estos viajes es conocer de primera mano las experiencias presentadas en la Biblia, en el Apocalipsis, conocer la Tierra Santa y conocer también, por supuesto, el Vaticano, para confirmar cómo lo que está profetizado en el Apocalipsis se está cumpliendo al pie de la letra, como veremos cuando veamos el tema del 666. Ok, miren, ruinas de la antigua ciudad de Éfeso. Actualmente hay una ciudad moderna llamada Éfeso, pero de la antigua ciudad, estas 2 columnas son ruinas de lo que fue el templo dedicado a la diosa Diana. Recuerdan cómo en el libro de los Hechos el apóstol San Pablo tiene problemas con los que vendían figuras de la diosa Diana, porque y realmente era una diosa muy adorada en toda Asia, y particularmente en Éfeso estaba ese templo imponente. Actualmente solo quedan las 2 columnas que les mostré. Esta fotografía la tomamos ahí a la distancia de esas columnas. Ok, aquí está la biblioteca de Éfeso, y era que dijéramos, otra maravilla del tiempo antiguo, porque ustedes pueden ver lo gigantesco del edificio, comparando aquí las personas, la altura que tenía un piso y luego otro piso. Realmente eran edificios imponentes. El teatro de la ciudad de Éfeso. Aquí está una señora vendiendo algunos de los souvenirs, de los artículos que producen para los turistas. De Esmirna, aquí está un acueducto de la antigua ciudad de Esmirna. Actualmente hay una ciudad moderna llamada Izmir. Y en cuanto a Esmirna, pues hay las ruinas de la antigua ciudad. Aquí está ese túnel también de Esmirna. Pérgamo, ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo. Y bueno, son solamente ruinas. Teatira también, algunas ruinas de ahora Sardis, otra de las iglesias o lugares donde estaba una iglesia. Ahí están
ruinas de la antigua ciudad de Sardis. Filadelfia es una columna que sin duda sostenía un edificio gigantesco. Realmente es lo único que queda de la antigua ciudad de Filadelfia. La Odisea, una fotografía mirada a la distancia, luego otra más cerca. Aquí están los compañeros examinando, visitando las ruinas de la Odisea. Bueno, los mensajes que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 tienen una aplicación local. O sea, cuando los miembros de la iglesia de Éfeso leyeron este párrafo, para ellos era claro, se aplicaba a ellos realmente, pero también tienen una aplicación profética a cada uno de los 7 periodos de la historia del cristianismo. Los historiadores cristianos han dividido la historia cristiana en 7 etapas, 7 periodos, pues cada uno de los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, o los mensajes referentes a los 7 sellos y las 7 trompetas, se aplican a cada uno de esos 7 periodos en forma sucesiva. O sea, el primer mensaje dirigido a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, se aplica al primer periodo de la historia cristiana. El segundo mensaje dirigido a la iglesia de Esmirna se aplica al segundo periodo. Mañana haremos un repaso histórico y profético de cómo estos mensajes de Apocalipsis se vinieron cumpliendo a lo largo de la era cristiana, cuando veamos el tema de los 4 jinetes. Nadie debe faltar el día de mañana que veremos ese importante tema. Pero también tiene una aplicación espiritual a las diferentes situaciones por las que pasa una persona en su experiencia cristiana. En fin, una aplicación local, una aplicación profética y una aplicación espiritual. Por supuesto, aquí estaré solo una semana y pues no da tiempo para estudiar en detalle todo esto. Por lo tanto, escogí estudiar con ustedes las 7 promesas hechas a las 7 iglesias. La primera promesa la encontramos en el en la carta escrita a Éfeso. Quiero decir que de las 7 promesas, las primeras 4 son promesas de restauración. Se presenta una promesa de restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén con la entrada del pecado. Por ejemplo, a ver si alguien nos ayuda en la lectura de algunas promesas. La primera, Apocalipsis 2:7. ¿Cuál es la primera promesa? Apocalipsis 2:7. ¿Alguien quisiera leerla, por favor? Sí, gracias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias. Comer del árbol de la vida fue un derecho que Adán y Eva perdieron cuando cayeron en pecado y fueron expulsados del huerto del Edén. Recordaron ustedes que dice la escritura en Génesis que Dios puso a la entrada del huerto a un ángel con una espada desenvainada para que Adán y Eva no regresaran y volvieran a comer del árbol de la vida y vivieran para siempre como pecadores. Por lo tanto, al caer en pecado fueron expulsados del jardín del Edén y por lo tanto se les prohibió volver a comer del árbol de la vida. Pero aquí, la primera promesa que se hace al vencedor, aquel que se entrega a Cristo Jesús y persevere a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas, a pesar de los ataques. Pero saben, muchas veces la gente inicia la carrera cristiana con mucho entusiasmo, pero al venir los problemas, al venir los obstáculos, dan marcha atrás. ¿Por qué? No permanecen fieles y no saldrán vencedores. Pero yo espero que todos nosotros seamos vencedores. Y al vencedor se le promete comer del árbol de la vida. Otra vez, volver a comer del árbol de la vida, lo cual indicaría estar en una estrecha relación, una estrecha comunión con Dios el Padre, de quien recibiremos la vida eterna. Porque la vida eterna está en Dios. El único que tiene inmortalidad, como dice San Pablo, el único que tiene inmortalidad. Pero por su gracia llegaremos a ser inmortales dependiendo de Él. O sea, tendremos vida eterna procedente de Dios. Él ha prometido que al que venciere le hará comer del árbol de la vida.
Luego tenemos una segunda promesa dirigida a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:11. Y ahí lo tenemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? De la muerte segunda. Mire, la muerte segunda es la muerte que se sufrirá como paga del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la muerte natural, esta que todos experimentaremos si Cristo no viene pronto, la muerte natural, esa no es muerte segunda. Esa no es muerte segunda. Dios había dicho: el día que de él comieres, morirás. Porque Adán y Eva, al comer del árbol de la vida, desobedeciendo la indicación del Señor, quedaron sujetos a la muerte segunda. Por supuesto, su vitalidad les dio su energía, les permitió vivir algunos años más, realmente muchos años, pero al final murieron, la muerte natural. Pero la muerte segunda es aquella que experimentarán los impíos cuando, después del milenio, cuando Cristo descienda, según presenta Apocalipsis 20, los impíos resuciten y Satanás los organice para ir y atacar a la santa ciudad. Pero entonces descenderá fuego del cielo y los consumirá. Esa es la muerte segunda. Pero hermanos, al que venciere, dice el Señor, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque Jesús murió ya por nosotros, la muerte segunda. En la cruz del Calvario, la muerte que Cristo murió no fue una muerte natural. No, Él murió no por el dolor de los clavos, no por el peso de su cuerpo clavado en la cruz. No, Jesús murió por la carga del pecado de toda la humanidad. Él murió ya por nosotros, la muerte segunda. Y todo aquel que le recibe como Salvador y permanece para ser vencedor, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Estamos claros? Así que es la segunda promesa. La tercera promesa de salvación o de restauración está en Apocalipsis 2:17. Y aquí se promete a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia: al que venciere, le daré a comer ¿de qué? Del maná escondido. O sea, hablar del maná hace referencia al alimento celestial que Dios dio a su pueblo de Israel mientras peregrinaban de Egipto a la tierra prometida. Pues al que venciere se le dará el maná escondido. Esto quiere decir que se le dará otra vez el pan celestial. Dios proveerá otra vez para su sustento, como ocurría con Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Cuando estaban en el jardín del Edén, antes del pecado, ellos podían comer libremente todo lo que producía en abundancia el jardín del Edén. Pero cuando pecaron, fueron expulsados del jardín, y Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su nombre. Y le dijo: espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Y también le dice: comerás el pan con el ¿qué? Con el sudor de tu frente. Comerás el pan con el sudor de tu frente, lo cual indica que tenía que trabajar duramente para poder conseguir su alimento. Ya no tendría las abundancias del jardín del Edén. Ahora tenía que trabajar duramente para conseguir alimento. Pero aquí al vencedor se le promete otra vez comer del maná escondido. Comer del maná escondido. Restaurar un elemento más que se perdió en el jardín del Edén. Un cuarto elemento que se restaura y que se perdió en el Edén es la autoridad sobre las naciones. En el mensaje a Tiatira, Apocalipsis 2:26, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos y amigos, miren, cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó sobre esa tierra como sus corregentes, para que ellos gobernaran sobre toda la creación. Ellos iban a sojuzgar la tierra, ellos iban a gobernar. Adán fue creado como el príncipe de este mundo,
para tener dominio y autoridad sobre todos. Incluso el hecho de que les pusiera nombre a los animales indica autoridad que él tenía sobre los animales. El ponerle nombre a alguien indica la autoridad sobre eso. Así que Adán fue creado como el príncipe de este mundo, con autoridad plena sobre toda la creación. Pero debido a la entrada del pecado, Adán perdió esa posición. ¿Y quién se convirtió en el príncipe de este mundo? Satanás. El mismo Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí, para indicar que ahora Satanás es quien se constituyó en el príncipe de este mundo, arrebatándole a Adán la posición que Dios le dio en un principio. Pero esa autoridad que Adán perdió con el pecado se restaurará al vencedor. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Y otra vez el ser humano tendrá autoridad sobre la creación, sobre el resto de la creación. 4 promesas de restauración. 4 promesas en las cuales se promete restaurar algo que se perdió en el Edén. Saben que los grupos de 7 están organizados en 4 y 3. 4 de un tipo y 3 de otro. Lo mismo ocurre con los 7 sellos. Los primeros 4 son jinetes y los otros 3 otro tipo. Ya lo veremos. Ahora, después de estas primeras 4 promesas de salvación, de restauración, nos faltan 3 más. Las otras 3 son promesas de salvación. Vamos a ver la primera promesa de salvación. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Si alguien nos ayuda para dar lectura completa a este pasaje. Apocalipsis 3:5. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gracias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y hermanos, ser vestido de vestiduras blancas implica recibir el manto de la justicia de Cristo. Indica que nuestras vestimentas pecaminosas, nuestro corazón manchado por el pecado, es cambiado, porque en eso consiste la justificación por la fe, en un cambio. Jesús toma sobre sí nuestra vestimenta pecaminosa y coloca sobre nosotros su manto inmaculado, su carácter inmaculado. Esto entonces es la justificación por la fe, lo cual constituye el primer paso para la salvación. Porque lo primero que nosotros necesitamos hacer para ser salvos es aceptar la justicia de Cristo, de lo cual testificamos públicamente cuando nos bautizamos. Y al momento del bautismo se nos otorgan vestiduras blancas, no porque el agua del bautismo nos limpie, no, sino porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y Él nos otorga el manto inmaculado de su justicia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primer paso en el proceso de la salvación: ser justificado, ser perdonado, ser declarado justo, como si nunca hubiéramos pecado. La segunda promesa de salvación la encontramos en el mensaje a Filadelfia, la quinta y sexta iglesia. Entonces aquí, Apocalipsis 3:12, la promesa es: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dice: le haré columna en el templo de Dios, y no saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué implica esto? Ser columna en el templo de Dios implica una comunión estrecha con Dios. No quiere decir que vamos a estar encerrados siempre ahí en un templo. Recibir el nombre de Dios, escribir sobre él el nombre de Dios. Quienes escucharon el mensaje del sábado recordarán que el nombre en la Biblia representa el carácter. Y al decir escribiré sobre él el nombre de Dios, indica que el Señor grabará en nosotros el carácter de Dios, como prometió en el Evangelio de San Juan, 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que el Señor promete transformar nuestros caracteres para que reflejemos el carácter de Dios. Y eso es escribir sobre nosotros el nombre de Dios, lo que es el proceso de la santificación. Y esto es un proceso que dura toda la vida. Nuestros caracteres van siendo transformados, como dijera San Pablo, de gloria en gloria. Somos transformados al contemplar el carácter de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando gradualmente en la misma imagen de Cristo Jesús para que reflejemos su gloria, que es su nombre y que es su carácter. Por eso los sellados de Apocalipsis, cuando pasado mañana veamos los 144,000, los 144,000 son sellados en la frente. Y en la frente les queda grabado, según dice Apocalipsis 14:1, el nombre de Dios, para indicar que los sellados se les graba en su persona, en su frente, el carácter de Dios. Mis hermanos, la promesa anterior era de justificación, ser perdonados y declarados justos. Pero esta segunda es de santificación, que implica ser transformados en nuestros caracteres para reflejar el carácter de Dios. Amén. Y la última promesa de salvación dice Apocalipsis 3:21: le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esto es la glorificación. Cuando venga el Señor y nos traslade a la patria celestial, y como dijera San Pablo, que esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción, y entonces quedaremos ya libres de los ataques de Satanás y seremos trasladados a la patria celestial. Esto es la glorificación, para vivir con Jesús, sentarnos a la diestra del trono de Cristo Jesús, así como dice, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos 7 promesas, 4 que nos aseguran que lo que se perdió en el Edén por la entrada del pecado será restaurado, y 3 que nos aseguran que el Señor, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, si permanecemos aferrados a Cristo Jesús. Ahora, hay otro elemento que está aquí en los mensajes a las 7 iglesias, y es el que encontramos primero en Apocalipsis 3:8. Notemos, Apocalipsis 3:8. Otra vez el Señor dice: yo conozco tus obras. En el mensaje a Filadelfia, capítulo 3, versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mis hermanos, ¿qué es lo que está presentándonos aquí? Jesús nos dice: he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Dice: yo conozco tus obras. Sé que tienes poca fuerza. Sin embargo, dice, no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza y debilidades, como quiera aquí estás. Yo conozco tu condición, dice el Señor. Y sé que estás expuesto a muchos peligros. Sé que como ser humano enfrentas muchas tentaciones. Sé que hay dudas en tu mente. Hay debilidades. Y a veces caes en tentación y en pecado. Sin embargo, aquí estás. Y por estar aquí, dice, no has negado mi nombre, dice el Señor. Entonces Él afirma: pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Y qué representa una puerta abierta? Siempre una puerta abierta será una indicación de una oportunidad. Cuando alguien dice que se les cierran las puertas, digamos, un muchacho, un estudiante, solicita ingresar a tal universidad para tal carrera y no ha aceptado. Hace examen de admisión en otra, como ocurre con algunos que llegan a la Universidad de Montemorelos, hacen examen para entrar a medicina y nada, no entran. Y luego intentan en otro y tampoco. Y entonces dicen: se me cerraron todas las puertas, para indicar que no hubo oportunidad.
Pero una puerta abierta indica todo lo contrario. A veces nosotros nos consolamos y decimos, bueno, Dios cuando cierra una puerta abre una ventana. Pero no, Dios pone delante de nosotros una puerta abierta. Y nos dice, la cual nadie puede cerrar. Una oportunidad de salvación. Porque cuando Cristo murió, se abrió para todos nosotros una puerta de oportunidad de salvación, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué puerta fue esta que se abrió cuando Cristo murió? Vamos a leer San Mateo 27, 50 y 51. Si alguien nos ayuda, le voy a agradecer. Está narrando el capítulo 27 de San Mateo, el momento cuando Jesús está siendo crucificado. Está por morir y al fin muere. Y entonces notemos qué ocurrió cuando Cristo murió. Si alguien quisiera colocarse en pie y leer en voz alta San Mateo 27, 50 y 51, le voy a agradecer. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron. Muchas gracias. Dice, entonces Jesús, habiendo clamado una vez más, entregó el Espíritu. ¿Y qué quiere decir que entregó el Espíritu? Murió. ¿Y qué ocurrió en ese preciso momento? Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Después habla que muchos cuerpos de santos se levantaron, en fin. Miren, justo en el momento cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el santuario, en el templo de Jerusalén, al igual que en el santuario del desierto, había un velo. Bueno, primero estaba el delante, pero un velo que daba acceso al lugar santo. Recuerden que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, enfrente el candelero de 7 brazos y luego el altar del incienso. Y después venía el lugar santísimo. Imaginemos ustedes que esta parte general donde ustedes están ubicados es el lugar santo. Y que aquí esta parte superior es el lugar santísimo. Pues había un velo que estaba aquí, dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, como una pesada cortina. Nadie cruzaba ese velo más que el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Ese velo era como una puerta cerrada que impedía que el pueblo mirara hacia el interior, donde se encontraba el arca del testimonio, al menos en el santuario eternal del Antiguo Testamento, así era. Y esto es un símbolo del trono de Dios, la presencia de Dios. El pueblo no tenía acceso al trono de Dios. ¿Por qué? Como dijera Isaías, es que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres, y hay un velo, una cortina. Pero Jesús con su muerte derribó esa pared que nos separaba de Dios, derribó ese velo que ocultaba del pueblo la presencia de Dios. Imagínense ustedes, aquí un velo, una cortina que impedía hacia adentro. Nadie cruzaba eso, no, ni siquiera un sacerdote común, solo el sumo sacerdote cuando oficiaba en el día de la expiación y hacía la purificación del santuario. Pero cuando Cristo murió, ese velo se rasgó de arriba abajo. Y al decir de arriba abajo, quiere decir que Dios mismo, no una mano humana, sino Dios mismo abrió ese velo. Y cuando Cristo murió, ese velo, que era una puerta cerrada, queda abierto. ¿Para qué? Para que todos tengamos acceso al trono de la gracia. Como dijera San Pablo en Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, acerquémonos. Después también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Ah, maravilla de maravillas! Así es el Evangelio, mis queridos hermanos. Cristo Jesús, con su muerte, abrió una puerta que nadie podrá cerrar. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y quedó expuesto para todos nosotros, para todo aquel que cree, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8.
del mensaje a Filadelfia, donde Jesús dice: pongo delante de ti una puerta abierta, a fin de abrir la puerta de acceso al trono celestial. Tomó naturaleza humana, nació como un indefenso bebé y sufrió burlas y desprecios y padeció hasta la muerte. Miren, quiero exaltar esto porque muchas veces despreciamos el Evangelio, despreciamos una salvación tan grande. Como se nos ofrece gratuitamente, creemos que no tiene valor. Como se nos ofrece gratuitamente, lo despreciamos. Por el cuanto te cuesta a ti aceptar a Cristo, entregarte a Él y recibir su perdón. Nada. Bueno, en cierta forma, te cuesta dejar los caminos del mundo, te cuesta renunciar al yo, pero no tienes que pagar ni siquiera un sacrificio o hacer una manda como hacen otros cristianos, que para conseguir el perdón tienen que hacer grandes caminatas, sacrificios penosos. Yo viví un tiempo en la ciudad de San Luis Potosí y ahí veía cómo sobre la calzada Juárez que desemboca en el santuario, gente caminando, avanzando de rodillas con pencas sobre sus espaldas, así ese recorrido. Nosotros no tenemos que pagar nada de eso, ni siquiera una cantidad de dinero para alcanzar la salvación. Pero como se ofrece gratuitamente, tenemos la tendencia a despreciarlo. ¡Ay, después! No, total, se ofrece gratis, eso es que no ha de costar. Ah, mis hermanos, despreciamos lo que no nos cuesta. ¿Saben que una vez hicimos un experimento en la Ciudad de México? En la iglesia de Narvarte, los hermanos decidieron organizar un seminario de Apocalipsis. E invitaron a este servidor a que lo diera. Y dice, gratuita, todo, entrada gratis al seminario de Apocalipsis. Y durante 3 semanas dimos todo un seminario de Apocalipsis, entrada gratis. ¿Y saben cuántas personas llegaron? Como unas 40, 45. Y entonces dijeron los dirigentes de la iglesia: para la próxima vamos a cobrar y vamos a levantar inscripciones. Cobraremos 150 pesos al que quiera asistir al seminario de Apocalipsis. Y entonces se anunció el seminario. Ahora se cobraban 150 pesos. ¿Y saben cuántos se inscribieron? Como 125 personas pagaron la inscripción para asistir al seminario de Apocalipsis. Quiera el Señor que no despreciemos el Evangelio porque se nos ofrece gratuitamente. Sí, se ofrece gratuitamente, pero ¿cuánto costó? Costó nada menos que la vida del Hijo de Dios. Costó nada menos que el Hijo de Dios tomara naturaleza humana y viniera a este mundo y sufriera burlas y desprecios y al fin la muerte, para al fin poder decir: pongo delante de ti una puerta abierta. El profeta Isaías presenta en forma profética, escribió los sufrimientos de Jesús, al describir los sufrimientos de Cristo como el siervo sufriente. Él dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y hermanos, es asombroso cómo Jesús soportó tanto sufrimiento y la misma muerte, y él perseveró porque tenía una meta, y la meta era poder decir: pongo delante de ti una puerta abierta, ofrecer a todo pecador la oportunidad de la salvación. Pero ¿cómo reaccionamos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
y todavía el texto agrega, y como que escondimos de él el rostro, nos avergonzamos de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto me hace pensar, al hablar de que nos descarriamos como ovejas, me hace pensar en el buen pastor, que es Jesús. El buen pastor va delante y las ovejas le siguen. Las ovejas le siguen. Yo estaba allí en el Medio Oriente en varias ocasiones entre los beduinos y siempre podemos ver cómo el pastor va delante y las ovejas detrás. En una ocasión se cuenta que las ovejas iban corriendo por delante y un hombre iba tras ellas. Y el turista preguntó, bueno, ¿qué no es que las ovejas van tras el pastor y el pastor va adelante? ¿Y estas por qué van corriendo adelante y el hombre va detrás? Ah, es que ese no es el pastor, es el carnicero. Por supuesto, ¿verdad? Porque cuando viene el carnicero las ovejas tratan de escapar. Pero cuando es el pastor, las ovejas van tras él. Imaginémonos pues a Jesús, quien va delante. Y nosotros como sus ovejas vamos tras él. Pero en algún punto del camino, Jesús, el pastor, se detiene para ver que sus ovejas le vayan siguiendo. Y entonces al voltear, ¿qué observa? Ah, las ovejas se descarriaron. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Unas ovejas andan por allá trepadas en las montañas, otras quedaron allá enredadas en los zarzales y otras andan buscando otros pastos por otros lugares. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Algunos se enredaron en los vicios de este mundo. Otros se enredaron en fin, tantos problemas, que se divorcia y se vuelve a casar y que ahora esto y que tantos enredos. Y otros andan por allá buscando por otros caminos, otros pastos que les parecen más verdes. En fin, todos nos descarriamos. La regla era, oveja que se descarríe, oveja que debe morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿De acuerdo? La paga del pecado es muerte. Y si todas las ovejas se descarrían, todas están sujetas a la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces imaginemos, todas las ovejas que se descarriaron son reunidas y son llevadas al matadero. Y ahí está el verdugo, listo con el hacha para matar todas las ovejas. Pero entonces llega el pastor. ¡Un momento! Las ovejas no morirán. ¿Pero por qué no? Todas se descarriaron. Todas deben morir. Y el pastor, compadeciéndose de sus ovejas, declara: ofrezco mi vida por ellas. Yo moriré en lugar de mis ovejas. Pero entonces una voz desde el infinito resuena: tú no puedes morir por tus ovejas, porque no, dice el pastor, son mías y yo ofrezco mi vida por ellas. Tú no puedes morir por tus ovejas. ¿Por qué?, pregunta el pastor. Porque quienes se descarriaron son ovejas y tú eres el pastor. Y entonces el pastor pregunta: ¿qué tendría que hacer entonces para poder morir por mis ovejas? Y la voz desde el infinito resuena como presentando un imposible. Tendrías que convertirte en oveja. Tendrías que convertirte en oveja para poder morir por tus ovejas. Y el pastor reflexiona y resuelve: pues me convierto en oveja. Y fue así como la majestad del cielo, el creador de todo cuanto existe, a fin de poder morir, porque como Dios es inmortal, a fin de poder morir, se convirtió en oveja y tomó forma humana. Y nació como un indefenso bebé allá en Belén y vivió humildemente con una familia de artesanos. Pero es el pastor. Es un borreguito cualquiera. No, es el pastor que se convirtió en oveja. Es el hijo del carpintero, como decían algunos.
es el hijo del carpintero. Cuidado, es el pastor. Solo que para poder morir por ti y por mí, se convirtió en uno como nosotros. Y podríamos pensar que las ovejas están absortas, constreñidas de amor por el infinito amor que su pastor mostró hacia ellas, quien para poder morir se convirtió en oveja. Pues no, ahí vemos a la gente ante Pilato: crucifícale, crucifícale. O ante la cruz: si eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y creemos en ti. Sin saber que Jesús sí podía hacerlo. Él podía deshacerse de quienes lo crucificaban, pero entonces esa puerta nunca se hubiera abierto para nosotros y hubiéramos quedado siempre sujetos a la muerte segunda. Pero Jesús tenía una meta en mente y siguió adelante y ascendió penosamente la cuesta del Calvario, llevando la pesada cruz a los hombros, la cual le derriba varias veces, y siguió adelante hasta que al fin es crucificado y expiró. Y al expirar, el velo del templo se abrió de arriba abajo. He puesto delante de ti una puerta abierta. Y hermanos, realmente es maravilloso el amor de Cristo Jesús, quien al tomar naturaleza humana y vivir como un ser humano, sufriendo desprecios, burlas, críticas, acusaciones, soportó, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y murió por nosotros. Y ahora San Pablo nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero saben, tristemente seguimos cuestionando esto. ¿Será? Seguimos envueltos en las cosas de este mundo y no nos acercamos. Y entonces Jesús viene a nosotros, y en el mismo Apocalipsis 3, ahora en el versículo 20, Él nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ya que tú no vienes, yo voy a ti. Y llega hasta la puerta de nuestro corazón. Pero vaya paradoja. Mientras Él acaba de decir que pone ante nosotros una puerta abierta, cuando llega a la puerta de nuestro corazón, la encuentra cerrada. De modo que tiene que llamar, tocar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y no va a forzar la cerradura de ningún corazón presente. Él llama solo con el amor. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que si el amor de Cristo mostrado en el Calvario, si el amor del pastor mostrado al convertirse en oveja para poder morir por nosotros, si el amor infinito mostrado en la cruz del Calvario no nos atrae a Cristo Jesús, no hay otra fuerza que pueda atraernos. No hay otra fuerza. Jesús no va a forzar a nadie a que le abra la puerta de su corazón. Solo llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué Jesús quiere morar en nuestro corazón? ¿Porque no tiene dónde reclinar su cabeza? No, eres ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es que quiere posada en nosotros? Ah, mis hermanos, Él dice: si yo tuviera hambre, no te pediría a ti de comer. Si tuviera sed, no te lo diría. ¿Por qué? Porque Jesús ahora es el dueño de todo cuanto existe. Cuando andaba en esa tierra, sí, no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero ahora, ¿por qué quiere entrar a nuestro corazón? Porque ve la condición miserable en la que estamos. Y es precisamente en el mensaje de la Odisea
donde dice, ¿y no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico. El oro afinado en fuego es un símbolo de la fe y el amor. Y unge tus ojos con colirio para que veas, un símbolo del Espíritu Santo que ilumina nuestra vista. Y vestiduras blancas, la justicia de Cristo que nos otorga gratuitamente. 3 regalos que Jesús trae y que quiere otorgarnos para cambiar nuestra condición miserable en una condición de fortaleza espiritual, de crecimiento en la fe, una vida que se compara con la vida de Dios. Pero para eso necesitamos los 3 regalos que nos trae: las vestiduras blancas, la justificación por la fe, la limpieza de nuestros pecados; el oro afinado en fuego, la fe y el amor; y el colirio, símbolo del Espíritu Santo. Mis hermanos, realmente no abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús, cuando Él ha manifestado tanto amor hacia nosotros, no es Él el que sale perdiendo. Él, como quiera, su obra la ha hecho. Nosotros somos los que quedamos y continuamos en la condición miserable. Dice, ¿no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. Hay un canto que dice, Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. ¿Por qué resistes su amor? El mundo no tiene nada para ti. ¿Qué le respondes tú hoy? Más de una vez ha esperado por ti y hoy Él te llama otra vez. Si dieras un paso hacia tu Salvador, terminaría tu dolor. Sus brazos amantes abiertos están. Oh, cómo Él quiere entrar. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué le respondes tú hoy? Si Jesús pone ante nosotros una puerta abierta, ¿no abriremos también nosotros la puerta de nuestro corazón para recibir a Jesús con sus regalos, con sus bendiciones, a fin de que nuestras vidas sean transformadas y vivamos vidas fructíferas para la gloria de Dios y para el bien de la humanidad? ¿Quisieras tú abrir la puerta de tu corazón a Jesús? Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Venid a mí y yo os haré descansar. Mis queridos hermanos, Jesús ya ha hecho todo por nosotros. Nos ha presentado 7 promesas, 4 promesas de restauración, 3 promesas de salvación. Nos ha asegurado que pone delante de nosotros una puerta abierta, lo cual logró al velar su naturaleza divina, tomar naturaleza humana, sufrir, morir, en fin. Y ahora se presenta ante nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Alguien quisiera decirle al Señor, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. ¿Podría haber la mano en alto de alguien que reciba a Jesús como Salvador personal? Alabamos al Señor. ¿Podrían expresarlo colocándose en pie? Aquellos que, reconociendo el amor de Cristo Jesús, quien pone ante nosotros una puerta abierta, quisieran también abrir la puerta de su corazón a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, la puerta de la salvación aún está abierta. Durante la semana
seguiremos estudiando el libro del Apocalipsis y seguiremos reafirmando que Jesús es vencedor. No tenemos nada que temer de los peligros o problemas que este mundo nos ofrece o tuviera contra nosotros, porque Apocalipsis señala que tanto los reyes de la tierra como la bestia pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Les animo a permanecer de la mano de Cristo Jesús.